El misericordioso, el clemente, atestigo que existe un solo Dios y que el profeta Mohammed es su último siervo y mensajero. Que Allah subhanahu wa ta'ala bendiga al profeta, su familia, los sahaba y todos los que siguen su guía hasta el día del juicio final. Pues vamos a comenzar el día de hoy. Bismillah, vamos a comenzar el día de hoy con la lectura correspondiente al día 9 de Ramadán. Vamos a leer desde la sura Arafat, aya 88, los lugares elevados, hasta la sura Anfal, aya 40, de los botines, en su nombre en español. Así es que vamos a comenzar. Bismillah. Estaríamos mintiendo acerca de Dios si volviéramos a su religión desde que Dios nos ha salvado de ella. Y no volveremos a ella salvo que fuera la voluntad de Dios, nuestro Señor. Su conocimiento lo abarca todo. Y a Dios nos encomendamos, oh Señor nuestro, juzga entre nosotros y nuestro pueblo. Tú eres el mejor de los jueces. Los nobles de su pueblo que rechazaron la verdad dijeron, si siguen a Yetro, serán de los perdedores. Entonces los sorprendió un temblor y amanecieron en sus casas muertos, caídos de bruces. Las casas de quienes desmintieron a Yetro quedaron como si jamás hubieran sido habitadas. Quienes desmintieron a Yetro fueron realmente los perdedores. Yetro se alejó de ellos y dijo, oh pueblo mío, les transmití el mensaje de mi Señor y les aconsejé para su bien, porque iban a sentir pena por un pueblo que persistió en la incredulidad. Cada vez que envié un profeta a una ciudad, y lo desmintieron, los azoté con la miseria y los padecimientos para que se volvieran humildes. Luego les cambié sus dificultades por bienestar, pero cuando prosperaron dijeron, era común que nuestros padres atravesaran épocas de adversidad y prosperidad. Entonces los castigos sobrevinientes, sin que se les diera cuenta. Pero si la gente de esas ciudades a las que envié mis profetas y mensajeros hubieran creído y tenido temor de Dios, les habría abierto las bendiciones del cielo y de la tierra. Pero desmintieron a mis profetas y los castigué por lo que habían cometido. ¿Acaso la gente de esas ciudades que se sentían seguros de mi ira no podrán alcanzarlos por la noche mientras dormían? ¿Acaso la gente de esas ciudades se sentían seguros de que ¿no podría llegarles mi castigo por la mañana cuando estuvieran distraídos? ¿Acaso se sentían a salvo del plan de Dios? Solo se sienten a salvo del plan de Dios los que están perdidos. Este versículo muestra que sentirse seguro contra el destino de Dios y perder la esperanza en la ayuda y el socorro de Dios representan pecados muy graves que anulan la perfección del monoteísmo. Este concepto indica también que el siervo debe dirigirse a Dios entre la esperanza y el temor. Dios nos indica a través de este versículo que los habitantes de aquel pueblo desmintieron a los profetas, expulsados por la sensación de sentirse seguros contra los designios de Dios y por la inexistencia del temor reverencial. Dijo Al-Hasan al-Basri, a quien Dios atesta de opulencia y no percibe de ello de una prueba, es una persona sin discernimiento. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, si ven que el siervo continúa recibiendo gracia y bondades a pesar de sus continuas desobediencias, no lo duden, está siendo llevado gradualmente a la ruina. Ay, subhanallah. Oh Mohammed, te he revelado acerca de la gente de aquellas ciudades a las que se les presentó sus profetas con milagros y no creyeron, al igual que no creían antes. Así es como Dios sella los corazones de los que rechazan la verdad. La mayoría de ellos no cumplían sus compromisos y eran perversos. Envié después de ellos a Moisés con milagros al faraón y su nobleza, pero los negaron injustamente. Observa cuál fue el final de los corruptos. Dijo Moisés, oh faraón, soy un mensajero del Señor, del universo. Es un deber para mí transmitirles la verdad acerca de Dios. Te traigo milagros evidentes de tu Señor. Deja ir conmigo a los hijos de Israel. Dijo el faraón, si has traído un milagro, muéstramelo si eres sincero. Entonces arrojó su vara y ésta se convirtió en una serpiente real. Luego introdujo su mano por el cuello de su túnica y al retirarla ante los presentes estaba blanca y resplandeciente. Dijo la nobleza del pueblo del faraón, él es un hechicero experto. En realidad, lo que quieren es expulsarlo de la tierra en la que gobierna Egipto. Les preguntó el faraón, ¿cuál es su consejo? Dijeron los nobles. Reténlo a él y a su hermano y envía reclutadores a las ciudades para que te traigan a todo hechicero experto. Los hechiceros se presentaron ante el faraón y dijeron, exigimos una recompensa si somos los vencedores. Dijo el faraón,
Sí, sí, se les recompensará y serán de mis allegados, dijeron los hechiceros. Oh Moisés, arroja tú lo que hacemos nosotros, dijeron. Arrojen ustedes. Cuando los hechiceros arrojaron sus varas, hechizaron los ojos de la gente y los aterrorizaron. Su hechizo era poderoso. Pero le revelé a Moisés, arroja tu vara, y al transformarse en serpiente, se tragó la ilusión de los hechiceros habían hecho. Entonces quedó en evidencia la verdad y la falsedad de los hechiceros habían hecho. Y fueron vencidos los hechiceros quedando humillados. Pero los hechiceros se posternaron, dijeron, creemos en el Señor del universo, el Señor de Moisés y de Aarón. Dijo el faraón, ¿acaso van a creer en él sin que yo les haya autorizado? Esto se trata de una conspiración para expulsar de Egipto a los habitantes, pero ya verán. Haré que les amputen la mano y el pie del lado opuesto. Luego los haré clavar sobre un madero. Dijeron los hechiceros, a nuestro Señor hemos de retornar. Solo te vengas de nosotros porque hemos creído cuando llegaron los milagros de nuestro Señor. Señor nuestro, danos paciencia y haznos morir musulmanes sometidos a ti. Pero la nobleza del pueblo del faraón dijo, ¿dejarás a Moisés y a su pueblo sembrar la corrupción en la tierra? ¿Que te abandonen a ti y a tus dioses? Dijo el faraón. Mataremos a sus hijos varones y dejaremos con vida a las mujeres. Así los subyugaremos. Moisés dijo a su pueblo, busquen la ayuda de Dios y sean pacientes. Esta es en esta prueba. La tierra es de Dios y la dará en herencia a quien quiera de sus siervos. El buen fin es para los que tienen temor de Dios. Dijeron sus seguidores, hemos sufrido antes de ti, y también ahora que tú has venido, dijo Moisés. Quiera Dios aniquilar a sus enemigos y hacer que ustedes lo sucedan en la tierra, que Él observa cómo obran ustedes. Entonces azoté a la gente del faraón con años de sequía y escasez de frutos, para que reflexionaran. Pero cuando les llegó nuevamente una época de prosperidad, dijeron, esto es lo que merecemos. Cuando les acontecía un mal, le echaban la culpa a Moisés y a sus seguidores, por considerarlos de mal agüero. El agüero es una práctica de adivinación basada principalmente en la interpretación de señales como el canto o el vuelo de las aves, fenómenos meteorológicos, etc. Esta propensión es causada por temor e ignorancia, atribuyendo un carácter sobrenatural o oculto a determinados acontecimientos. Por eso Dios advirtió que tales sucesos no tienen relación con el destino ni la suerte de la persona, sino que es Él quien decide y destina las cosas. La creencia en los agüeros anula la perfección del monoteísmo. Continuemos. Pero cuando les ocurría era porque Dios así lo decretaba, aunque la mayoría de ellos lo ignoraban. Dijeron, cualquiera que sea el milagro que nos presente será para hechizarnos con él. No creeremos en ti. Envíe entonces contra ellos las plagas de la inundación, las langostas, los piojos, las ranas y la sangre, como signos claros, pero se llenaron de soberbia y actuaron como criminales. Cuando les llegó el castigo dijeron, oh Moisés, ruega por nosotros a tu Señor, puesto que ha realizado un pacto contigo. Si logras apartar este castigo, creeremos en ti, y dejaremos ir contigo a los hijos de Israel. Pero cuando aparté de ellos el castigo hasta el tiempo fijado, no cumplieron. Entonces los castigué con justicia e hice que se ahogaran en el mar, porque habían desmentido mis signos y habían sido indiferentes ante mis milagros. Le di a los hijos de Israel, luego de que fueran humillados, las tierras que bendije, al este y al oeste de Egipto, y se cumplió así la promesa de tu Señor con los hijos de Israel, porque fueron pacientes. Pero destruí cuanto había destruido el faraón y su pueblo. Hice que los hijos de Israel cruzaran el mar. Pero cuando llegaron a un pueblo que se posternaban ante los ídolos, dijeron, oh Moisés, queremos que nos hagas un ídolo similar al que tienen ellos. Dijo Moisés, ustedes son gente ignorante. Ellos serán destruidos por lo que hacen, y sus obras serán en vano. Dijo, ¿cómo podría admitir que ustedes adoren ídolos en vez de Dios, siendo que Él los distinguió entre sus contemporáneos? Recuerden, cuando los salvó del faraón y su ejército, que los castigaban con el peor de los castigos, matando a sus hijos varones y dejando con vida a las mujeres. Esa fue una prueba dura de su Señor. Cité a Moisés durante 30 noches, que completé con 10 noches más. El encuentro con su Señor duró 40 noches, antes de partir hacia la cita. Moisés dijo a su hermano Aarón, ocupa mi lugar ante mi pueblo y ordena el bien, y no sigas el sendero de los corruptos.
Cuando Moisés acudió al encuentro de su Señor, le habló. Moisés le pidió: «Muéstrame para que pueda verte», dijo Dios. «No podrías verme, pero observa la montaña. Si permanece firme en su lugar, después de mostrarme a ella, entonces tú también podrás verme». Y cuando su Señor se mostró a la montaña, ésta se convirtió en polvo, y Moisés cayó inconsciente. Cuando volvió en sí, exclamó: «Glorificado seas. Me arrepiento y soy el primero en creer en ti». Dijo Dios: «Oh Moisés, te he distinguido entre las personas con la profecía y por haber hablado directamente. Aférrate a lo que te he revelado y sé de los agradecidos». Escribí para él en una tabla instrucción y explicación de todas las cosas. Aférrate a ella y ordena a tu pueblo que siga todo lo bueno que hay en ellas. Las tablas. Les mostré cómo quedaron las casas de los desviados. Aléjate de mis signos. Alejaré de mis signos a quienes actúen con soberbia en la tierra sin razón. Aunque vean todos los milagros, no creerán. Si ven el sendero de la guía, no lo seguirán. Y por el contrario, cuando vean el sendero del desvío, se extraviarán. Esto es por haber desmentido mis signos y haber sido negligentes. Quienes desmientan mis signos y no crean en el día del juicio, sus obras habrán sido en vano. ¿Acaso no se les castigará sino por lo que ellos mismos hicieron? Cuando Moisés partió hacia el encuentro con su Señor, su pueblo hizo con las joyas que tenían un becerro de oro, que emitía un mugido. ¿Acaso no veían que este ídolo no les podía hablar ni guiarlos? Aún así lo adoraron, cometieron una injusticia. Pero cuando se arrepintieron y vieron que se habían desviado, exclamaron: Si nuestro Señor no tiene misericordia de nosotros y nos perdona, seremos de los perdedores». Cuando Moisés volvió a su pueblo, se sintió enojado y afligido, y dijo: «Qué mal está lo que hicieron durante mi ausencia. ¿Acaso pretenden que se les precipite el castigo de su Señor?». Arrojó las tablas tomando a su hermano por la cabeza y acercándolo a él. Entonces su hermano Aarón le dijo: «Oh hermano mío, nuestro pueblo me menospreció y por poco me matan. No permitas que los enemigos se regocijen con esta situación, y no me consideres de los que cometen injusticias». Dijo Moisés: «Oh Señor mío, perdona a mi hermano y a mí, y ten misericordia de nosotros. Tú eres el más misericordioso». La ira de Dios azotará a aquellos que adoraron al becerro, y serán humillados en esta vida mundanal. Así es como castigo a quienes inventan mentiras. Quienes obren mal, pero luego se arrepientan y crean, sepa que tu Señor, a pesar de todo lo que hicieron, es absolvedor y misericordioso. Cuando Moisés calmó su ira, recogió las tablas. En ellas había una guía y misericordia para quienes tienen temor de su Señor. Moisés eligió entre su pueblo a 70 hombres para una cita conmigo, y luego les azotó un violento temblor. Moisés exclamó: «Señor mío, si hubieras querido, nos habrías aniquilado antes y a mí también. ¿Acaso nos aniquilarás por lo que han cometido los necios que hay entre nosotros? El becerro no es sino una prueba con la que extravías y guías a quien quieres. Tú eres nuestro protector, perdónanos y ten misericordia de nosotros. Tú eres el más indulgente. Concédenos bienestar en esta vida y en la otra. Nos hemos vuelto a ti arrepentidos», dijo Dios. «Azoto con mi castigo a quien quiero, pero sepa que mi misericordia lo abarca todo. Y se la concederé a los piadosos que pagan el zakat y creen en mis signos. Aquellos que sigan al mensajero y profeta y letrado, Mohammed, quien se encuentra descrito en la Torá, que es la Biblia en Deuteronomio 18:15, y el Evangelio, la Biblia, Juan 14:16, el profeta, que les ordena el bien y les prohíbe el mal. Él permite todo lo beneficioso y solo les prohíbe lo que perjudica, y les abroga los preceptos difíciles que pesaban sobre ellos, la gente del libro. Y quienes creen en él, lo secunden, defiendan y sigan la luz que les ha sido revelada en el Sagrado Corán, serán de los bienaventurados». Di, oh Mohammed: «Oh gente, soy el siervo del Señor para todos ustedes. A él pertenece el reino de los cielos y de la tierra. Nada ni nadie merece ser adorado salvo él. Da la vida y da la muerte. Crean en Dios y en su mensajero y profeta y letrado, que cree en Dios y en sus palabras, el Sagrado Corán. Síganlo así, estarán bien guiados». En el pueblo de Moisés había una comunidad que se rige por la verdad revelada, y conforme a ella emiten sus juicios. Los dividí en 12 tribus, como naciones, y les inspiré a Moisés cuando su pueblo le solicitó agua para beber, diciéndole: «Golpea la roca con tu vara», y brotó de ella 12 manantiales. Y cada tribu supo cuál era su abrevadero, y los protegí con la sombra de una nube, e hice descender para ellos el maná y las codornices, y les dije: «Coman de lo bueno con que los he agraciado».
Pero no fue contra mí que cometieron una injusticia, sino que la cometieron contra ellos mismos. Y se les dijo, habiten en la ciudad de Jerusalén y coman cuanto quieran de lo que hay en ella, y digan, perdónanos, pero entren sumisos por la puerta posternados, y perdonaré sus pecados, y los que hagan el bien les concederé aún más. Pero los injustos de ellos cambiaron las palabras que se les ordenó decir por otra diferente, y entonces envié sobre ellos un castigo del cielo, por haber obrado injustamente. Y pregúntales, oh Mohammed, por los habitantes de la ciudad que estaban a la orilla del mar que transgredieron el sábado. Cuando los peces aparecían el sábado y los demás días no, así es como les puse una prueba por haber sido soberbios. Un grupo de gente justa, de entre ellos preguntaron, ¿a quienes exhortaban el bien? ¿Por qué exhortan a un pueblo al que Dios aniquilará y castigará duramente? Respondieron, para que nuestro Señor no nos castigue por no haber ordenado el bien, para que quizá tengan temor de Dios y dejen de pescar los días sábados. Pero cuando olvidaron lo que se les había prohibido, salvé a quienes se oponían del mal y azoté a los que cometían injusticias con un castigo terrible, a causa de su perversión. Cuando transgredieron lo que se les había prohibido, les dije, conviértanse en monos despreciables. Tu Señor anunció que les enviaría a quienes les afligieran un castigo severo hasta el día de la resurrección. Tu Señor es rápido en aplicar el castigo, pero también es absolvedor, misericordioso. Por eso los dividí en comunidades y los dispersé por la tierra. Entre ellos hay justos y otros que no lo son. Los probaré con tiempo de prosperidad y otros de adversidad para que recapaciten. A ellos les sucedió una generación que heredó el libro, la Torá. Pero a pesar de eso, prefirieron los bienes materiales de este mundo. Cada vez que cometen un pecado decían, Dios nos perdonará. Pero cuando se les presentaba una nueva posibilidad, volvían a pecar. ¿Acaso no se comprometieron a cumplir la Torá y no decir acerca de Dios sino la verdad? Aún habiendo estudiado la Torá, desobedecieron. Pero para los piadosos, la otra vida es preferible. ¿Es que no reflexionan? Aquellos que se aferraron al libro y realizan la oración prescrita, sepan que jamás dejaré de recompensar a los que hacen el bien. Recuerda que elevé la montaña por encima de ellos, como si fueran una nube oscura, y creyeron que se desplomaría. Y les dije, aférrense a lo que se les ha concedido, la Torá, y obren según sus preceptos, que así serán piadosos. Cuando tu Señor sacó de las espaldas de los hijos de Adán a su descendencia, y los hizo dar testimonio, preguntándoles, ¿acaso no soy yo su Señor? Respondieron, sí, atestiguamos, que es así. Esto es para que el día de la resurrección no digan, no sabíamos nada de esto. O digan, nuestros padres eran idólatras y nosotros solo somos sus descendientes siguiendo lo que ellos hacían. ¿Acaso vas a castigarnos por lo que hicieron los que falsearon la verdad del monoteísmo? Así es como explico los signos para que recapaciten. Y relátales la historia de aquel a quien, habiéndole concedido el conocimiento de mis preceptos, le sacudió el demonio y lo sedujo, y fue uno de los extraviados. Los exégetas mencionan que se trata de una persona del pueblo de Israel llamado Balaam. Ok. Y si hubiera querido, habría elevado su rango en esta vida y en la otra, preservándolo. Pero se inclinó por los placeres de este mundo y siguió sus pasiones. Se comportó como el perro que si lo llamas, jadea, y si lo dejas, también jadea. Eso es el ejemplo de quienes desmienten mis signos. Nárrales estas historias a ver si así reflexionan. Qué pésimo es el ejemplo de quienes desmienten mis signos y son injustos consigo mismos. A quien Dios guía estará encaminado, pero a quien Dios extravíe estará perdido. He creado muchos jinnes y seres humanos que irán al infierno por causa de sus obras. Tienen corazones, pero no pueden comprender. Ojos, pero no pueden ver. Y oídos, pero no pueden oír. Son como los ganados que no razonan, o peor aún. Ellos son los que se comportan con indiferencia ante mis signos. A Dios pertenecen los nombres más sublimes. Conocer y adorar a Dios a través de sus nombres y atributos es uno de los medios que poseemos para llegar al conocimiento de Dios, estudiando sus significados y aplicándolos en nuestra vida. El profeta Muhammad ﷺ dijo, Dios tiene 99 nombres y 100 menos 1. Quien los enumere entrará al paraíso, registrado por Al-Bukhari y Muslim. El significado de enumerar los nombres de Dios es 1. Conocer su cantidad y nombres. 2. Conocer sus significados, implicancia y creer en ello. 3. Invocarlo a través de ello, y esto es de dos formas.
la súplica del elogio y alabanza y la súplica de pedido ante la necesidad. Mashallah. Invocando a través de ellos y apártate de quienes los niegan. Serán castigados por lo que hicieron. Algunos de mi creación guía a la gente con la verdad. Algunos de mi creación guía a la gente con la verdad y acorde a ella establecen la justicia. A quienes desmienten mis signos les degradaré paulatinamente sin que puedan darse cuenta. Los toleraré temporalmente hasta el día del juicio, puesto que mi castigo es una promesa firme. ¿Acaso no se dieron cuenta de que su mensajero no es un demente? Él es un claro amonestador. ¿Acaso no reflexionaron en el reino de los cielos y de la tierra y lo que Dios creó en él, ni tampoco en lo que el final de sus vidas puede estar próximo? Si no creen en este mensaje, ¿en qué otro iban a creer? A quien Dios extravía, nadie lo podrá guiar. A estos, Dios deja que actúen desorientándolos en su ceguera. Te preguntan cuándo llega la hora de la resurrección. Diles, solo mi Señor lo sabe, y nadie salvo Él hará que comience en el momento decretado. Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue preguntado acerca de la hora y respondió, el que está siendo preguntado no sabe acerca de ella más de lo que sabe el que pregunta. El que estaba preguntando era el ángel Gabriel, que se presentó ante él en forma humana. Si el más noble de los ángeles y el más noble ser humano, Muhammad, no sabía cuándo iba a llegar la hora del fin del mundo, entonces está claro que ninguna persona ni criatura sabe cuándo ocurrirá. Este punto nos brinda una prueba importante acerca de la falsedad de la creencia en la divinidad de Jesús, puesto él mismo afirmó no conocer cuándo llegaría la hora, y que solo Dios conoce su tiempo. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Eso está en Marcos 13:32. Y en Mateo 24:36. Los cielos y la tierra temen su llegada. Subhanallah. Los cielos y la tierra temen su llegada. Cuando llegue, lo sorprenderá. Te preguntan como si supieras cuándo ocurrirá. Diles, su conocimiento solo le pertenece a Dios, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Diles, oh Mohammed, no poseo ningún poder para beneficiarme ni perjudicarme a mí mismo, salvo lo que Dios quiera. Si tuviera conocimiento del oculto, tendría abundantes bienes materiales y no me alcanzaría nunca el mal. Yo solo soy un amonestador y albriciador para la gente que cree. Él es quien creó a partir de un solo ser, a Adán, el primer hombre creado, del cual hizo surgir a su cónyuge, Eva, la primera mujer creada, para que encontrara en ella sosiego, y cuando se unió a ella quedó embarazada, y llevó en su vientre una carga liviana, con la que podía andar, pero cuando se hizo pesada, ambos invocaron a Dios diciendo, «Oh Señor nuestro, si nos agracias con un hijo sano y virtuoso, seremos agradecidos». Sí se les agració como lo suplicaron, pero sus descendientes dedicaron actos de adoración a otros además de Dios. Y Dios está por encima de lo que le asocian. ¿Acaso adoran a quienes no puede crear nada, sino que, al contrario, ellos mismos fueron creados? No puede auxiliarlos, ni tampoco auxiliarse a sí mismos. Este argumento es un reproche de Dios a los idólatras que adoran junto a Él aquello que no puede crear, sino que ha sido creado. Lo creado no puede jamás asemejarse al Creador, ya que los objetos y los seres creados no pueden ofrecer ayuda a sus adoradores, pues ni siquiera pudieron crearse a sí mismos. Subhanallah. Si ustedes los invitan a seguir la guía, no lo harán. Lo mismo da si los invitan o que se queden callados, pues están ciegamente aferrados a sus creencias que no reflexionan con los argumentos. Lo que adoran en vez de Dios son seres creados al igual que ustedes. Los desafío, invóquenlos y que les respondan si es que es la verdad lo que dicen. ¿Tienen acaso piernas con las que caminan? ¿O manos con las que toman? ¿U ojos con los que ven? ¿U oídos con los que oyen? Invoquen a lo que asocian y luego tramen contra mí sin más demora. Mi protector es Dios, quien reveló el libro, el Sagrado Corán. Él es quien protege a los justos. Lo que ustedes invocan en vez de Dios no puede auxiliarlos ni auxiliarse a ellos mismos. Cuando ustedes los invocan pidiendo guía, no los oyen. Pareciera que los miran, pero en realidad no los ven. Oh Mohammed, ante todo, elige perdonar, ordena el bien y prepárate y apártate de los que se comportan contigo de forma ignorante. Si sientes que el demonio te susurra, refúgiate en Dios. Él todo lo oye, todo lo sabe. Los piadosos, cuando el demonio les susurra, invocan a su Señor y entonces pueden ver con claridad.
Pero los demonios persisten en mantener a sus secuaces en el extravío y no se cansan de hacerlo. Cuando no se le revela a Mohammed, al profeta Mohammed, un nuevo versículo, le dicen, en tono burlón, ¿por qué no has inventado uno? Diles, solo sigo lo que mi Señor me revela. Este Corán es un milagro de su Señor y guía y misericordia para la gente que cree en él. Cuando el Corán sea leído, escúchalo con atención y guarda en silencio para que se les tenga misericordia. Recuerda a tu Señor en el interior con sometimiento y temor, e invócalo con una voz baja por la mañana y por la tarde. No seas de los indiferentes. Los ángeles que están junto a tu Señor no tienen ninguna soberbia que les impida adorarlo, lo glorifican y se posternan ante él. Al llegar a este pasaje, el lector debe posternarse con símbolo de humildad, en el privilegio de servir y honrar a Dios. Capítulo 8. Los botines. Te preguntan acerca de los botines de guerra, cómo se distribuyen. Diles, oh Mohammed, los botines son para Dios y el mensajero. Tengan temor de Dios. Solucionen sus conflictos y obedezcan a Dios y a su mensajero, si es que son creyentes. Los creyentes son aquellos que cuando se les es mencionado el nombre de Dios, sus corazones se estremecen, y cuando les son recitados los versículos, les aumenta la fe y se encomiendan a su Señor. Los creyentes son aquellos que realizan la oración y dan en caridad parte de lo que se les ha proveído. Estos son los verdaderos creyentes que alcanzan grados elevados ante su Señor, el perdón y su sustento generoso. Tu Señor te hizo salir de tu casa para luchar por la verdad, pero eso los distinguió de un grupo de los creyentes. En el comienzo, un pequeño ejército de creyentes se había mentalizado para intervenir una caravana perteneciente del Quraysh y así recuperar algunos de los bienes de la tribu de Quraysh que habían usurpado a los creyentes que emigraron. Cuando esto hizo evidente que en el lugar de aferrarse a una caravana escasamente armada, debían aferrarse a un ejército 3 veces superior en número y mejor armado. Algunos de los creyentes cuestionaron al profeta, sallallahu alaihi wasallam. Esta revelación descendió para evidenciar lo que había en los corazones de los creyentes y corregir su actitud. Te discutes sobre los verdaderos motivos del enfrentamiento, luego de habérseles evidenciado la verdad, como si fueran arrastrados a la muerte ante sus propios ojos. Pero recuerda, cuando Dios les prometió la victoria sobre uno de los grupos, ustedes deseaban enfrentar al menos poderoso. Los creyentes preferían enfrentar a la caravana en lugar del ejército del Quraysh, pero Dios, que les había prometido una victoria, los hizo enfrentar a un enemigo muy superior para establecer un objetivo mucho mayor, que recuperar algunos bienes mundanos, al cual era evidenciar el coraje de esta nueva comunidad de creyentes, para detener el maltrato y persecución a los creyentes y fortalecerlos ante sus enemigos. Pero Dios quería hacer prevalecer la verdad con sus palabras y erradicar a los que se negaban a creer, para que así prevalezca la verdad y se desvanezca la falsedad, aunque ello les disguste a los criminales. Recuerda, cuando pedían socorro a su Señor y Él les respondió, los auxilié con miles de ángeles que descenderán unos tras de otros. Subhanallah. Dios los envió como una albricia para infundir el sosiego en sus corazones, pero sepan que la victoria depende de Dios. Dios es poderoso y sabio. Y recuerden cuando los envolvió un sueño ligero, dándoles una calma interior, e hizo descender una llovizna del cielo para purificarlos con ella y apartarlos de ustedes la mancha del demonio, afirmar sus corazones y afianzar sus pasos. Y cuando tu Señor inspiró a los ángeles, yo estoy con ustedes. Denle valor a los creyentes. Infundiré terror en los corazones de los que se niegan a creer. Golpeé sobre sus cuellos y golpeé todos sus dedos. La orden de Dios dirigida a los ángeles es golpear al enemigo en sus altos mandos y en sus combatientes armados. ¡Wow! Esto es lo que merecen por combatir a Dios y a su mensajero. Quienes combatan a Dios y a su mensajero, sepan que Dios es severo en el castigo. Eso es lo que merecen recibir, y sepan que los que se niegan a creer recibirán el castigo del infierno. Oh creyentes, cuando se enfrenten con los que se niegan a creer, no les den la espalda para huir. Pero quien huya, a menos de que fuera por una maniobra de batalla o para unirse a otra tropa, incurrirá en la ira de Dios y no morará, y su morada final será el infierno. ¡Qué pésimo destino! No fueron ustedes quienes los mataron a sus enemigos, sino que fue Dios quien les dio muerte. Y no fuiste tú, oh Mohammed, quien arrojó el polvo que llegó a los ojos del enemigo en el combate, sino que fue Dios quien lo hizo. Dios agracia así a los creyentes. Dios todo lo oye, todo lo sabe. Eso fue para que Dios desbaratara las confabulaciones de los que se niegan a creer.
Oh incrédulos, ustedes pidieron que triunfara a quien estuviera en la verdad, y eso fue lo que ocurrió. Sepan que si desisten de combatir el Islam y los creyentes, será mejor para ustedes, pero si vuelven a hacerlo, volveré a castigarlos, y de nada servirán sus ejércitos, aunque fueran numerosos, porque Dios está con los creyentes. Oh creyentes, obedezcan a Dios y a su mensajero, y no le den la espalda al escuchar el mensaje. No sean como quienes dicen, oímos, pero no prestamos atención. Las peores criaturas para Dios son los sordos que no quieren oír la verdad, y los mudos que no quieren atestiguar la verdad, los que no razonan. Si Dios supiera que en ellos hay algún bien, los haría oír, pero aún si lo hiciera oír, le darían la espalda, desatendiéndose. Oh creyentes, obedezcan a Dios y a su mensajero cuando los invita a practicar aquello que les da vida, y sepan que Dios se interpone entre la persona y los deseos de su corazón. Ante Dios comparecerán. Tengan cuidado de una prueba que afligirá no solamente a los opresores, sino a todos. Dios es severo en el castigo. Recuerden, cuando eran solo unos pocos, eran perseguidos y oprimidos donde estuvieran, y temían que la gente los apresara. Pero Dios los protegió, los fortaleció con su auxilio y los agració con un sustento lícito para que sean agradecidos. Oh creyentes, no traicionen a Dios ni al mensajero, ni traicionen la confianza que se depositó en ustedes. Sepan que sus posesiones y sus hijos son una prueba. Dios tiene reservada junto a Él una recompensa inmensa. Oh creyentes, si tienen temor de Dios, Él les concederá el criterio, les perdonará sus faltas y aceptará su arrepentimiento. Dios es dueño de su favor inmenso. Y recuerda, oh Mohammed, cuando se confabularon contra ti los incrédulos para capturarte, matarte o expulsarte de tu ciudad, cuando planearon en tu contra, pero Dios desbarató sus planes, porque finalmente Dios es el mejor que planea. Cuando se les recitan mis versículos, dicen los que se niegan a creer, oímos, pero si quisiéramos podríamos decir las palabras similares. Son fábulas de nuestros ancestros. Y alguien dijo, Señor nuestro, si esto que transmite Mohammed es la verdad que dimana de ti, te desafío a que hagas llover sobre nosotros piedras del cielo o azotes con un castigo doloroso. Pero Dios nunca los castigará estando tú, oh Mohammed, entre ellos, ni tampoco mientras haya quienes le pidan perdón. ¿Por qué Dios no iba a castigarlos si ellos piden a los creyentes si ellos impiden el ingreso a la mezquita sagrada, sin ser los protectores legítimos de la mezquita? Sepan que los legítimos protectores son los piadosos, pero la mayoría de los idólatras no lo sabe. Su oración ante la casa sagrada de la Meca no era más que silbidos y aplausos. Sufran, oh idólatras, el castigo de su rechazo obstinando de la verdad. Los que se niegan a creer, gastan su dinero para apartar a la gente del sendero de Dios. Seguirán gastando hasta que lo lamentarán y finalmente serán vencidos. Los que se niegan a creer serán finalmente congregados en el infierno. Así Dios diferencia al corrupto del honesto y reunirá a los perversos unos con otros y los congregará en el infierno. Esos serán los perdedores. Diles a los que se niegan a creer que si desisten y abrazan el Islam, serán perdonados cuando cometieron en el pasado, pero si persisten, tendrán el mismo destino de los pueblos que les precedieron. Combatan a los criminales hasta que cese la opresión y todos puedan adorar libremente a Dios. Pero si ellos desisten de perseguir a los creyentes, Dios bien sabe lo que hacen. Pero si ellos se niegan y prefieren seguir persiguiéndolos a los creyentes, sepan ustedes que Dios es su protector. ¡Qué excelente protector y qué excelente defensor! Hasta aquí la lectura del día de hoy. Muchas gracias a todos por haber estado aquí.